Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Queridos hermanos, comenzamos un nuevo programa de Zapato de Encuentro. Me presento primero a Juan Carlos Jiménez con la música de la misión, porque es extraordinario el programa de hoy. Disculpen si no se ve muy bien mi imagen, pero la de él se va a ver que es el protagonista principal, al menos de la charla, ¿no? Bien, Juan Carlos Jiménez, amigo ya asiduo a nuestro programa, gracias a Dios, un hombre muy bueno, muy completo y además afable para el público, para escucharlo, agradable, así que sus presentaciones, su alocución y todo lo que él hace es en pro de la verdadera Iglesia Católica Apostólica Romana, en pro de la América Católica, en pro de la España de Isabel la Católica. Por eso estamos cada vez más unidos. La amistad es eso, compartir, ¿no es cierto? Compartir ideales, compartir cosas en común. Y mientras más cosas en común tenemos, la amistad se afianza. Así dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y bueno, tenemos grandes cosas en común, sobre todo, la fe en Dios, la fe católica, la hispanidad verdadera de Isabel la Católica, los verdaderos nacionalismos, etc. Bueno, hoy vamos a ver un tema sumamente especial, ¿no? Porque vamos a ver cómo comenzó esta gran ciclópea obra de evangelización nunca vista. Jamás se ha visto una cosa tan grande como lo que hizo España, pero eso nos lo va a contar, ¿no es cierto?, mejor que nosotros Juan Carlos, ¿no? Porque él lo hace de modo magistral. Entonces, lo que sí lo presento nuevamente, aunque ustedes ya lo conocen, Juan Carlos es licenciado, originario de México, estamos transmitiendo directamente desde México, su estado civil es casado, 2 hijas, su educación fue licenciado en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico Autónomo de México, posgrado en Finanzas Corporativas, Instituto Tecnológico Autónomo de México, experiencia profesional en programación, creo, ¿no? Si no me equivoco.
experiencia en formación y voluntariado, puestos de dirección de operaciones en las siguientes empresas: Walmart de México, British Petroleum, Grupo Fármacos Especializados DHL, Maxcom, etc., ¿no? Actualmente es un empresario, tiene hermosos programas, ¿no? Fundador de Vida en Mí, institución dedicada a la formación y capacitación para la defensa de la vida, nada menos. Otra cosa que tenemos en común, Juan Carlos. Y la educación en el amor a través de la teología del cuerpo. También miembro de Juventud y Familia Misionera. Fundador y miembro del Comité Frente Nacional por la Familia de Puebla. Director del programa Corazón Cristero de Meter Fátima Internacional. Tienen que verlo ese programa. Lo estuve viendo ayer, Juan Carlos, muy hermoso. Además, impartición de conferencias sobre persecución religiosa y mártires para México y Argentina. Lo tenemos al nuevo mártir, ¿no? Larrabure, argentino del Valle, con nuestro amigo también Arturo Larrabure, ¿no? Pláticas en la radio, Radio Palafox de Puebla, etcétera, ¿no? Radio María de Puebla, Radio Centro Programa Hombre Nuevo, con Julieta Lujambio de Ciudad de México, programas de radio, diferentes programas de radio sobre siempre esta espiritualidad, este matiz que le da hacerlo un hijo de España, un hijo mexicano. México fue grandioso. Bueno, hay que recuperarlo. Ustedes también, los mexicanos que nos escuchan, los que se han olvidado, recuperemos esa México, valiente, católica, que siempre fue testigo de la verdad. Bueno, ahora sí, con ustedes, nuestro amigo Juan Carlos Jiménez. Gracias, padre. Buenos días. ¿Musiquita? No, muy bien. Muy bonita la música. Perdón. Muy ad hoc a... Ahora sí, perdón, Juan Carlos. No, a ver. Bien, muy ad hoc a lo que vamos a platicar hoy. Es un tema pues muy apasionante y al mismo tiempo es lleno de aristas, de muchísimos datos. Realmente es este tema del inicio de la evangelización, la lista de grandes personajes católicos es que es interminable, es muy difícil. Entonces vamos a pues intentar meternos, enfocarnos en lo que yo considero importante desde los antecedentes. Vamos viajando en estas partes. Perdón, Juan Carlos, que te interrumpa, disculpa. Tengo que presentar también las personas que nos van a escuchar, me refiero a las radios, ¿no? Radio FM Creación 97.7 de La Plata, aquí donde estoy yo, Radio Morenita del Valle, de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Mendoza. Ahora sí, por favor, disculpa. Ok, no, está bien, padre. Entonces, es un tema complejo. Literatura reciente, no es fácil encontrar buena literatura. Sí hay grandes escritores. ¿En qué me basé? Es importante decirlo. Hay un padre Cuevas que saca un libro, estamos hablando hace casi ya un siglo, que se llama Historia de la Iglesia. También hay datos de García Pimentel, es un historiador mexicano del siglo XIX. También un libro de la historia de México que se llama México a través de los siglos, que lo encuentro interesante porque es un libro totalmente secular y un libro fuera de, que digamos no pretende, por supuesto, darle porras a la iglesia, pero da datos fríos y contundentes. Entonces, esto es para de alguna manera entender de los datos que vamos a platicar, digan, bueno, de dónde salieron estos datos y tengamos un contexto claro. Ahora, me gustaría meter a la presentación, padre, si me ayuda, para... Voy a sacar tu imagen, disculpa, ¿no? Así está la presentación sola, ¿no? ¿Puede ser? Como usted guste. Bien.
pues la presentación se llama Los 12 Apóstoles Franciscanos, la evangelización de América. Bueno, en la imagen yo quise aquí plantear unas montañas de alguna manera con el mar, de lo que fue un gran viaje formidable. Pero vámonos a antecedentes, y es importante platicar algo que yo veo importante. Yo aprendí en la escuela, y me hicieron aprender de memoria las 3 calaveras o viajes de Colón, que era la Niña, la Pinta, la Santa María. Si cambiamos el sentido de las palabras, pues empiezan a haber diosidencias, ¿no? Y aquí vamos a hablar de algunas diosidencias. Y podríamos hablar que es Pinta la Niña Santa María, ¿no? Como un mensaje ya de lo que va a venir, hablando de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Si nos vamos un poco a antecedentes, Descubrimiento de América fue 12 de octubre de 1492, un gran año para España, expulsión del último reducto de los moros en Granada, en enero, expulsan a Boabdil, y viene este viaje, este descubrimiento, y la primera misa se celebra, digamos, de lo que está documentado de alguna manera, el día de la Epifanía, es decir, de la manifestación del Señor. 6 de enero de 1494, por un sacerdote de origen catanal, Bernardo Boil, en la ciudad de La Isabela, esta ciudad. Perdón, no sé qué ha pasado, Juan Carlos, pero se ha cortado. No sé por qué. A ver. Queridos amigos, estamos recuperando, no se preocupen, creo que ustedes me están viendo porque acá está en vivo. Fue en México el problema, parece que ha caído internet, pero no hay problema, estamos volviendo en cualquier momento. Estábamos leyendo algunas cosas mientras esperamos que Juan Carlos se conecte, sobre los 12 apóstoles, ¿no? Durante la entrada en México acompañaron a las tropas, el mercedario de la Merced, ¿no? Los religiosos de la Merced, que son los primeros que también vinieron acá, a Santiago del Estero. Bartolomé de Olmedo, capellán de Hernán Cortés, nada menos. El clérigo Juan Díaz, que fue cronista. Después otro mercedario, Juan de las Varillas. Y 2 franciscanos, fray Pedro Melgarejo y fray Diego Altamirano, primos de Hernán Cortés, según extraído de un libro Conquista, que se llama Capítulo 1 de Ricard. Todos ellos fueron capellanes castrenses al servicio pastoral de los soldados. De modo que el primer anuncio del Evangelio a los indios fue realizado más bien por el mismo Cortés, fíjense, el celo apostólico de los españoles. Tanto se lo ha calumniado a Hernán Cortés porque se ha hecho la leyenda negra. No se olviden que en próximos programas, si Dios quiere, la Virgen Santísima nos va a hablar, y la Virgen del Pilar vamos a recurrir especialmente, nada menos que Marcelo Gullo, este gran historiador hispanista, ¿no? Bueno, estamos cerca, mientras esperamos a Juan Carlos, no hay problema. Nos va a hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Del Evangelio, la evangelización de América. Para ellos, para Hernán Cortés, que se le ha calumniado tanto, dijimos, lo más importante era la evangelización. Y después sus capitanes y soldados, todos estaban imbuidos, estaban totalmente con toda la idea de evangelizar. Eso era lo primero, no buscar oro como se los ha calumniado. Por supuesto que hay de todo, en todos lados. Está el pecado original, está la miseria humana, pero ellos querían evangelizar. Y aunque sea de forma elemental, porque no eran sacerdotes ni misioneros, pero en forma enviados por Isabel la Católica, ¿no? Evangelizar. Mientras llegaban los frailes misioneros. Bueno, ya estamos cerca, Juan Carlos, ¿no? Mientras esperamos a Juan Carlos, no hay problema. Acá tenemos varios amigos que están esperando, no hay problema. Estamos
esperando que lleguen. Vamos a presentar a todos los amigos que siempre nos acompañan. María de los Ángeles, que nos muestra también. Buenos días, María. Un placer como siempre. Gracias, María de los Ángeles. Buenos días. Pablo Andrés también, como siempre. Pablo Andrés, que nos dice también, Pablo, un placer siempre escuchar sobre la evangelización de estas tierras, o sea, escuchar la verdad, Pablo, ¿no? Y todo lo que estamos escuchando. Nos han ocultado la historia, no se olviden que a los argentinos también nos han cambiado la historia, nos han puesto una historia realmente falsa, escrita como el falso relato, a favor de la masonería, del liberalismo, de la falsa historia, ¿no es cierto? Así que viva España, nuestra madre patria, nos dice Juan Castillo también, que están ya compartiendo. Eduardo Rodrigo, ¿cómo le va, mi amigo? Se había cortado, sí. Ya estamos recuperando, Eduardo, no se preocupe, esta charla va a estar apasionante. Se ha cortado el internet, pero en México, no se preocupe. Bueno, mientras estamos esperando, vamos a escuchar un video del padre Escurra, que es maravilloso. Miren, escúchenlo, un ratito al menos, mientras esperamos a Juan Carlos. Un 12 de octubre, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. Nuestra patria recibió la lengua castellana, recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho. Cuidado con los hijos que quieren tirar a la basura la herencia que han recibido de sus padres. Cuidado también con las naciones y con los pueblos que se avergüenzan de su tradición, que se avergüenzan de su herencia, que reniegan de su pasado. El futuro de la patria solo podrá ser lo que tiene que ser si somos fieles a aquello que recibimos. Por eso en este día tenemos que rogar al Señor de una manera particular por nuestra patria, para que sea fiel a aquello que soñaban los que nos dieron patria, a aquello que soñaban San Martín y Belgrano, a aquello que soñaban los gauchos que defendieron nuestras fronteras con Güemes, o que empuñaron la tacuara criolla para defender el alma de la patria con los caudillos federales, aquellos gauchos que cruzaron un 20 de noviembre las cadenas sobre el río Paraná para frenar a las escuadras de las naciones más poderosas de la tierra, aquellos gauchos que son los abuelos de los que entregaron la sangre en todas las guerras por la defensa de la patria, hasta en la guerra de las Malvinas. Nosotros tenemos que ser fieles a ese pasado. Tenemos que aprender a amar lo nuestro. La bandera argentina no puede ser la de las barras y las estrellas o la bandera roja de la hoz y el martillo, sino solamente la bandera azul y blanca que tiene los colores del manto de la Virgen. Saber amar las tradiciones de nuestra familia y el amor de los hijos cuando a la familia se la quiere destruir y se la quiere disgregar, cuando al amor se lo ensucia con una invasión de pornografía. Saber amar nuestra fe cristiana y católica cuando las ideologías extrañas quieren envenenarnos el alma. Eso es lo único que puede darnos una patria soberana, una patria hija de Dios, una patria que sea digna de esa madre que tenemos en los cielos, que es la Virgen Santísima. Bueno, lo que hemos escuchado, creo que todos lo han escuchado, ¿no? Padre, sí, dice acá, sí, se lo ve y escucha bien a usted. Bueno, mientras tanto voy a leer algunas cosas sobre, sobre la hispanidad, ¿no? Sobre los 12 apóstoles que vinieron acá, que fueron franciscanos, que es la charla que nos va a dar, Juan Carlos. Miren acá lo que dice, Padre Escurra, viva Cristo Rey, ya lo creo, un sacerdote que yo lo tuve de profesor, fue una gracia enorme tenerlo a él de profesor, ¿no? En una parte del seminario, ¿no? Así que, bueno, les agradezco infinitamente.
mientras esperamos, quería decir entonces, leer algo aquí de los 12 apóstoles de México, de Uraburu, este libro maravilloso que tienen que conseguir gratis, se consigue. Bueno, dice que por esos años de varios reinos europeos, muchos religiosos se dirigieron a España con el fin de conseguir del emperador licencia para pasar a las Indias. Y así fue, ¿no? Pero antes quería decir algo también del padre Alfredo Sáenz. A ver, vamos a ver. Porque el padre tiene un estudio muy interesante, yo lo cito nada más. Dice, la España que se aprestaba a encarar la empresa ciclopia de la conquista. El descubrimiento de América ocurre en un momento de verdadera encrucijada histórica, que comienza la conquista al culminar el siglo XV y se desarrolla en el siglo XVI, es decir, cuando en el resto de Europa la Edad Media ya no era casi sino un recuerdo del pasado. En medio de una terrible crisis, en camino de una desintegración progresiva, el edificio de la cristiandad, así se debe llamar a la Edad Media, porque Edad Media fue un título que le pusieron los enemigos, que despreciaban la Edad Media, y es la única edad verdaderamente cristiana, por eso no se le debe llamar Edad Media, sino cristiandad. Ese sería el nombre exacto de la Edad Media, porque al poner la Edad Media la desprecian, como diciendo, en el medio del Renacimiento y en el medio de la cultura griega, que era pagana. Por supuesto que hemos recibido cosas muy buenas de la griega pagana, sí, desde ya, pero no era todavía cristiana. En cambio, la Edad Media asume todo lo bueno de Grecia, también, de la cultura, o sea, asume todo lo bueno, y por eso es teocéntrica. El edificio de la cristiandad, decía el padre Sáenz, estaba profundamente conmovido. Las actividades humanas como el arte, la cultura, la economía, etcétera, que antes se desarrollaban en jerarquía y gozosa subordinación a la teología, por eso era teocéntrica, ahora buscaban liberarse, entre comillas, en sus principios rectores. España trató de preservar contra viento y marea, y eso es lo grande de España, ¿no? Ese temperamento español, ¿no? Esa raza española, contra viento y marea, la fe de sus padres. Para ello debió sacudir el poder del Islam, ¿se acuerdan? La media luna. Recordamos que la conquista de Granada acaeció precisamente ¿en qué año? 1492. Tras 7 siglos de incesante lucha. Asimismo, decretaban la expulsión de los judíos no bautizados, medida dictada no por consideraciones racistas, por supuesto, como aseguran los redactores de panfletos, sino por motivos religiosos, exclusivamente para preservar la fe del pueblo español. Bueno, por eso después vino España a México y comenzó una nueva edad teocéntrica, podemos decir, ¿no? Que empieza la España católica, que es la que también es el núcleo principal de Trento, España católica, ya que Trento fue llevada adelante por España. En fin, es algo muy importante lo que hizo España y ahora lo que hace España en América, a través, empezando por México, ¿no? Los 12 apóstoles de México. Estamos, Juan Carlos, nuevamente, ¿no? ¿Puede ser? Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Muy bien. A ver, voy a seguir compartiendo, si me ayudas, o a ver. Sí, cómo no. Espera que voy a quitar esto y voy a quitar también, me voy a quitar a mí mismo, así apareces vos. No hay problema. Perfecto. Pues una disculpa a todos, cosas que no dependen de uno. Pero bueno, vamos a continuar. Les estaba comentando del Tratado de Tordesillas, en el cual de la isla de Cabo Verde se saca una latitud en el cual se divide hacia, digamos, hacia el este, todo iba a ser territorio de Portugal, y hacia el occidente, a partir de esa línea, iba a ser del Reino de Castilla como
era en ese momento, hoy España. Ese tratado, pues bueno, viene una bula que el Papa es el que, digamos, da el sí a esta negociación. Es el Papa Alejandro VI, y emite la bula Eximiae Devotionis, o excepcional devoción. Es una bula muy importante porque podríamos pensar que es, hablando de las parábolas de Cristo, digo, no se va a alcanzar a ver, yo creo, pero la tengo aquí, que apenas se ve, pues es una mini semilla de mostaza. ¿Y por qué lo pongo? Porque sí me gusta pues citar esta parábola, porque así es como va a surgir la evangelización en América. Con una pequeña semilla de mostaza va a surgir todo un proyecto en la fe católica sumamente importante. Tal cual como Jesús explicó en su parábola, ¿no es cierto? Tal cual. Y en resumen, ¿qué pone esta bula? Dice: la Iglesia romana os hacen justamente acreedores a que benévolamente se os otorgue todo lo necesario para que mejor y con más facilidad de cada día se os haga posible llevar adelante vuestro santo y loable empeño y perfeccionar la obra iniciada en pro del descubrimiento de tierras e islas remotas y desconocidas, para mayor gloria de Dios Todopoderoso, propagación del imperio de Cristo y exaltación de la fe católica. Esta bula genera un sello muy importante en una persona que digamos que es la responsable inicial de este gran proyecto de Cristo. Ajá. Y estamos hablando de la reina Isabela Católica. Ay, grandiosa mujer. ¿Por qué? ¿Y dónde plasma? Ella siempre fue muy preocupada de la evangelización, muy preocupada de las causas justas. Y ella escribe, cuando enferma, igual Fernando sale adelante pues de esta situación de salud, pero Isabel fallece en 1504. Pero el 12 de octubre redacta su testamento. Entre el testamento, una de las causas que aquí no están es que le otorga la herencia a Juana, su hija, Juana de Castilla, y a la esposa Felipe el Hermoso, que era un borgoñés. Y en ausencia de ellos, pues, después al nieto, que después se va a convertir en el emperador Carlos V. Pero es bien importante el punto 11 del testamento porque se considera, entre otras cuestiones, la primera carta de derechos humanos de la historia. O sea, es una cuestión muy interesante, sobre todo contra la leyenda negra. Y hay un punto que escribe, que es lo que pongo aquí, que dice: es mi intención procurar, inducir y atraer a los pueblos que los pueblan a la fe católica y enviar a las islas y tierra firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas para instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica y enseñarles buenas costumbres. Suplico al rey, señor, muy afectuosamente, es decir, a Fernando, y encargo y mando a la princesa, o sea, Juana, mi hija, y al príncipe, que era Felipe el Hermoso, que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin, y con ello pongan mucha diligencia. Obviamente hubo ahí una situación política en Castilla, y el que toma de alguna manera el poder fue Fernando el esposo, y después ya lo hereda, que vivía en Flandes, el nieto Carlos. También expone: no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes lo contrario, que sean bien y justamente tratados.
y si han de recibir algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha concesión se mandaba y establecía. Es decir, se refiere a la bula, ¿no? O sea, da una firmeza muy clara de qué es lo que Isabel busca. Esto deja un sello muy importante, por supuesto, en el reino, y por otro lado, es decir, a la gente que después va a ser los que van a hacer la conquista, y por otro lado, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, que era la más importante, al fraile dominico Francisco de Vitoria, que se considera el padre del derecho internacional y padre de los derechos humanos. Es decir, porque es importante mencionarlo, que todo esto, y a mí me gusta subrayarlo, parte de una bula papal, es decir, del vicario de Cristo, y va viajando, digamos, en el pensamiento, en la cuestión de realmente vas a ir a esas tierras, tienes que evangelizar, y por otro lado, la cuestión de derechos humanos, que es un sello que si hablamos de leyenda negra, siempre la leyenda negra es ir en contra exactamente de todo lo que fue España y la Iglesia Católica. Ese es el objetivo, ¿verdad? De Por los enemigos supuesto. de la Iglesia, ¿no es cierto? Totalmente. Perdón que te interrumpa. No, no, no. La gente tiene una idea que los españoles vinieron por oro, esa es la leyenda negra. Y no, el punto central, hasta Hernán Cortés inclusive, querían convertir a los indios. Sí, por La supuesto. evangelización. De eso ahorita vamos a hablar. Ahorita Bueno, me voy yendo a los antecedentes. Escuché un poco de lo que decías de Cortés y muy atinado, y es la verdad. O sea, Hernán Cortés, oye, que era una persona ambiciosa, bueno, haberse atrevido a lo que hizo, meterte a una tierra extraña, que ahorita vamos a sacar algunos detalles de qué era esa tierra extraña más adelante, que es el gran reto a los franciscanos de alguna manera. Se necesitaba, por supuesto que una ambición, pero iba acompañada de una fe. Ahora, vamos a hablar de exploradores anteriores, porque son sellos pequeños, pero que van marcando algunas situaciones. Primero, Francisco Fernández de Córdoba, él llega a lo que es la península, hoy conocemos como península de Yucatán, en febrero de 1517, con el sacerdote Alonso González, digamos que es el primer sacerdote en pisar la tierra continental. Perdón, ¿cómo se llamaba el primer sacerdote? Alonso González. Alonso González. Ahora, ellos se llevan algunos indígenas, estamos hablando de 1517, a la isla Fernandina, lo que hoy se conoce como Cuba. Y ahí bautizan a 2 indígenas. Digamos, podríamos decir que, salvo que exista otro documento, son los primeros 2 indígenas bautizados de la América continental. A uno le ponen el nombre de Melchor y al otro de Julián. Es como un dato simplemente cultural de cómo se empieza a trabajar. Todavía no ha sido la conquista de Tenochtitlán. Melchor. Uno es Melchor y el otro Julián. Después, 1518, Juan de Grijalva explora toda esta zona que en México la llamamos el estado de Tabasco, también en el sureste, y viene con un padre que ya mencionaste, que es Juan Díaz, que después vino con Cortés. Y él oficia la primera misa en la América continental el 6 de mayo de 1518. ¿Sí? Ahora bien, en 1511 hubo un capitán Valdivia, digamos que es el primer explorador que recorre esta zona de la península de Yucatán, ya en la América continental, y tiene un naufragio. De este naufragio se salvan 19, de los cuales toman presos a 4 o 5, entre ellos al capitán Valdivia, y obviamente son sacrificados y se los cenan, ¿no? De estos, unos tratan de huir,
no se sabe ya más en la historia, pero aparecen dos personajes interesantes. Uno es Gonzalo Guerrero, que cuando llega Cortés a Cozumel, digamos, este naufragio, perdón, fue en Tulum, que ahorita es muy turístico y en el sureste, que es prácticamente frente a la isla de Cozumel, bueno, a cierta distancia. Cuando llega Cortés, sí se topa con Gonzalo Guerrero, pero ella se casa con una mujer indígena y adopta todas las costumbres, incluso él lucha contra los españoles. Otra cosa, perdón, que Dime. acoto. Cómo la España fue más un beso que un puñal, porque ha dicho la leyenda negra, ¿no? Sí. Se casan con las indias. No es que las rechazan como los ingleses, que rechazaron y asesinaron a miles de piel roja o de indios, ¿no? Hay toda una historia, vamos a hablar, de las primeras encomiendas, por ejemplo, Juan de Jaramillo es esposo de Malintzin, y después tiene una hija, María Jaramillo Malintzin, o la hija de Isabel de Moctezuma, es de la fundadora de Zacatecas. El mestizaje, claro que obró. Ahora, Jerónimo de Aguilar, en este naufragio, lo único que logra salvar es un libro que tenía unos apuntes que llama El Diario de María. Cuando Cortés se topa con él, que iba en una canoa que se acerca, se da cuenta que pues, no es un indígena, de alguna manera habla un español, un poquito, quizá en ese momento medio perdido por aprender el maya, y Jerónimo Aguilar les muestra que tenía el diario de María, que lo rezaban a diario, lo leía a diario, y él les hablaba ya a los mayas algo de la Virgen, y algo interesante, Cortés cuando llega a Cozumel, en cada lugar, que oí que escuché un poco en lo que me restablecía que hablabas de Cortés, siempre a donde iba Cortés mandaba poner una cruz y una imagen de la Santísima Virgen María. A veces la hacían de cal, etcétera. Entonces, para la gente de Cozumel o la península donde estuvo Cortés, ya no era extraño el tema de la Virgen María por Jerónimo Aguilar, que se convierte en un personaje importantísimo en la historia. ¿Por qué? Porque él aprende perfectamente el maya, ¿no? Entonces se convierte en un intérprete. Ahora bien, también lo mencionaste en lo que me enlazaba a Fray Bartolomé de Olmedo y el padre Juan Díaz, ¿no? Que vuelven a ir con Cortés. Entonces Cortés iba siempre celebrando misas en Tabasco, en Veracruz. Y algo que interesante, este es el estandarte que siempre portaba Cortés, que es de la Virgen María, y una medalla que es la que portaba en el pecho de la Virgen María. Entonces, él era muy mariano. Qué bien. Hay un detalle interesante que en Cozumel, Pedro de Alvarado le regala una imagen de una virgen flamenca y Cortés le dice, esta imagen es la que nos llevará al triunfo. Ahorita está, incluso aquí en Puebla está esa imagen y se considera la Virgen de la Conquista, así se le llama. ¡Qué hermoso! Ahora, el 21 de abril llega Cortés a San Juan de Ulúa, que es el Viernes Santo. Por eso bautiza la ciudad y la funda como la Villa Rica de la Verdadera Cruz. Y hoy le decimos Veracruz. Aquí es un tema trascendente interesante. O sea, Cortés tiene una devoción muy fuerte a la Santa Cruz y a la Virgen. Cuando llega, él traía a su intérprete, que era Jerónimo de Aguilar. Siempre le traducía del maya al español. Pero pasando por Tabasco, le regalan 20 esclavas. Una de estas 20 esclavas había sido una mujer que su madre le había regalado o vendido porque había enviudado y para que su nuevo hijo fuera el heredero de las tierras, porque era un cacique, vende estas hijas. Esta hija se llamaba Malintzin, conocida como la Malinche y después bautizada como Marina. Ella
hablaba varios idiomas. Cuando llega Cortés a Veracruz y se suben de unas canoas, se acercan a la nave de Cortés, que era obvio cuál era, y de insignia portaba su estandarte, etcétera. Empiezan a hablarle y Jerónimo Aguilar no entendía nada. Entonces cuando aparece a escena Malintzin y empieza a traducir. Entonces se convierte en una transmisión, digamos, de los mexicas. Los mensajeros de Moctezuma hablaban en náhuatl con Malintzin. Malintzin traducía del náhuatl al maya y Jerónimo Aguilar traducía del maya al español. Este es el parteaguas de la comunicación en la conquista y todo lo que viene. Es sumamente importante. Sí. Ahora, Cortés cuando se instala y llega a Tenochtitlan, no voy a meter a detalles de Cortés porque es otro tema, pero sí hablar de su, que ya lo comentaste, de su devoción a la Santa Fe. Siempre había misas. Pues bueno, con Olmedo celebra la primera misa en la Gran Tenochtitlan, Ciudad de México, manda hacer un altar en los aposentos donde los instala el emperador Moctezuma, ahí en el Palacio de Moctezuma. Y bueno, cae Tenochtitlan, esto es agosto de 1921. Ahora, Cortés escribe una carta al emperador, que es la tercera carta de relación, y le habla de la necesidad de que vengan misioneros. Ajá. Que vengan misioneros franciscanos de órdenes menores, que le llamaban así, franciscanos y dominicos. Ahora, Carlos I de España se lo escribe al Papa Adriano VI y le dice, oye, necesitamos ya como iglesia hacer algo distinto. Aquí surgen varios factores. Bueno, primero, es enviado Fray Pedro de Gante, que sí era cercano, es flamenco, muy cercano a la corte del emperador. Voy a aclarar aquí algo. La gente que llegaba a América, siempre nos han dicho en Leyenda Negra que mandaban a cualquiera. No. Era cuidadosamente escogida, era la gente más preparada, gente brillante, gente muy académica y con muchos grandes músicos. Sí, grandes músicos, grandes literatos y sí, grandes santos también, porque, perdón, el hermano de Santa Teresa dicen que también vino, ¿no? El hermano de Santa Teresa de Ávila. Puede ser, habría que buscarlo, pero sí. Pero bueno, aquí el tema es que era gente la mejor preparada, ¿no? Entonces aquí, bueno, llega el primer Fray Pedro de Gante, llega a Veracruz 13 de agosto de 1522 con Fray Juan de Ahora y Fray Juan de Tecto. Ellos mueren en el viaje de Cortés hacia Honduras. Pero él funda la escuela de Belén, y aparte de San José de Belén, aparte lo instalan, ya había caído Tenochtitlan y estaban en reconstrucción, no era fácil todo el ambiente que había. Entonces ahí lo instalan en Texcoco, en el Palacio de Nezahualpilli, y ahí él es recibido y él empieza a aprender el náhuatl. Ahora, viene una bula que es la alias Felicis, o excepcional devoción, que me voy a regresar 25 de abril de 1521, aún todavía no caía Tenochtitlan, todavía Cortés estaba preparando todo el sitio, pero ya es una autorización del Papa León X para que las órdenes mendicantes evangelizaran el Nuevo Mundo. Esto es como un antecedente ya. Pero ¿qué viene? Viene lo más importante, esta respuesta al emperador. Y esta bula es sumamente importante. Es la Exponi Nobis Pesisti. En español nos ha dejado claro, del Papa Adriano VI del 9 de mayo de 1522. Ahora, ¿qué expone esta bula? Se otorgan los privilegios a las órdenes mendicantes en el Nuevo Mundo. ¿Y cuáles son? Jurisdicción para predicar,
bautizar, administrar sacramentos, confirmación sin obispos. Hay que entender que no había obispo, no había un pastor. Entonces, esta bula es muy digamos que avienta a frailes a trabajar sin que hubiera un obispo. O sea, marca una línea muy clara. Y una línea también de administración y jurisdicción a cargo del emperador, ¿no? Que obviamente lo delega. Consagrar y bendecir ornamentos sagrados, reconciliar iglesias y cementerios, conceder indulgencias como obispos, entre otros. Son privilegios limitados a la vida de los concesionados, es decir, los que van a ser enviados. Se conoce también esta bula como la bula omnímoda o de todos los tipos, porque se les da esta autoridad para hacer lo necesario y conveniente para la conversión de los indígenas. O sea, son actos episcopales. Entonces, si entendemos el tema, que yo no soy doctor en derecho canónico, pero todo lo que se le está concediendo es una delegación de administrar representando a la iglesia. Claro. Tal cual. Y justamente dice el Código de Derecho Canónico que el fin del Código de Derecho de la Iglesia, de Derecho Canónico, es salus animarum, la salvación de las almas. Por el amor que le tenían a los indios, ¿no? El amor que le tenían. Sí, es tal cual. Sí, muy buena anotación. Ahora, esta bula se le envía porque los que estaban moviendo aquí los hilos, uno que es Fray Juan Clapión, que era el confesor y consejero de Carlos V. Sí. Y él en contacto también con una persona que era el ministro general ahí en Extremadura, que es Fray Juan de los Ángeles. Y Fray Juan de los Ángeles, pues se pone a chambear, digo, aquí coordinado porque con este señor Clapión, porque había que escoger a quién vas a mandar. Perfecto. No a cualquiera. Entonces, escoge Fray Juan de los Ángeles y decide a los 12 apóstoles franciscanos. ¿Qué va? El líder, ¿quién va a ser? O el superior es Fray Martín de Valencia, era el mayor de edad. Ahora, ¿por qué escoge a Fray Martín de Valencia? Pues, ¿qué ve en él? Punto número 1, sencillez, humildad, piedad, inteligencia, conocimiento, que después se traduce de cara a los indígenas. Él nunca aprendió el náhuatl, pero su personalidad fue un ejemplo, o sea, los indígenas lo amaban. Una persona impresionante. Pero ahora, ¿qué les dice Juan de los Ángeles? Entre varios puntos, pero aquí resumiendo son enviados por el mérito de su santa obediencia. Son enviados aucloritate apostólica, como vicarios de Cristo, como apóstoles. Son 12 porque así lo hizo Cristo para la conversión del mundo. Qué maravilla. Van a plantar el evangelio, que su vida y la conversión no se aparte de él. Guarden en la vida el evangelio. Son custodios del santo evangelio. Si alguno regresa, será recibido como hijo en su provincia. Por el provecho de otros, no descuiden el propio. Estén juntos en una ciudad, den buen ejemplo y que sea un ejemplo a través de su vida, ¿no? Siempre sea su vida un proceso de conversión. Hay una parte que aquí, bueno, por lo que veo no se ve, pero dice, divídense de 2 en 2 o de 4 en 4, a una distancia no más allá de 15 días de recorrido. Claro. ¿Por qué? Para que se puedan juntar por lo menos una vez al año. Eso está muy bueno. Ahora, ¿quiénes son los elegidos? Entonces, pues bueno, sí, voy a tener un poquito a describirlos. Fray Juan de Palos. Fray de Palos es un laico, es el último de los elegidos. Si ven en la gráfica,
él no está afeitado como franciscano en la cabeza, porque era un Claro. laico. Y después él va con Pánfilo de Narváez y Juan Suárez, otro de los 12, hacia la Florida. Incluso mueren en la Florida. Se van como misioneros después, tiempo después. Después, Fray Toribio de Benavente o Motolinía, digamos de izquierda a derecha. Bueno, en Puebla, les puedo decir que es sumamente amado hoy en día. Hay colegios que se llaman Fray Toribio de Benavente o se llaman Motolinía. Hay uno de los lasallistas que es el Benavente. Escribe historia de los indios de la Nueva España, hace mucha redacción, obviamente contra Leyenda Negra. Sí. Un personaje singular, muy amado. Se llamó Motolinía porque cuando ellos llegan a América, solo con el hábito y descalzos, con toda la sencillez, como buenos franciscanos, los indígenas los señalaban y les decían Motolinía. Motolinía significa en náhuatl pobre. ¿Cómo significa? Perdón. Pobre. Ah, pobre. Pobre. Qué bueno. Entonces, Qué bueno. entonces él lo adopta como su nuevo apellido, Motolinía, y le gusta que le dijeran Motolinía. Y claro, cuando lo ven así descalzo, casi con una ropa, un hábito derroído seguramente. Correcto. Después, Fray Francisco Jiménez es el primero en aprender el náhuatl, hacía cantos para evangelizar. Él se ordena, regresa a España y pues regresa a América y es el primero en hacer una misa cantada en América, Fray Qué Francisco Jiménez. Qué maravilla. Después, Fray Juan de Rivas fue un enamorado del náhuatl y él hacía representaciones escénicas para evangelizar, como obras de teatro. Sí. Sí, trataba el teatro de Calderón de la Barca, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los autos sacramentales, algo así. Exacto, pero digamos que ellos son los iniciadores de todas estas cuestiones de cómo hacerle, y ahorita vamos a explicar un poco a qué se enfrentaron. Después, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo evangelizó Yucatán, después de formar parte de los 12 apóstoles del inicio de la evangelización, se va a Yucatán, lo quieren nombrar obispo después y él rechaza el nombramiento. Dijo que él nunca iba a dejar el hábito franciscano. Y después el superior de ellos, abajo, Fray Martín de Valencia, que es el máximo ejemplo de humildad entre ellos, ¿no? Personaje muy interesante. Después, Fray Andrés de Córdoba, también laico, no está afeitado como franciscano. La tonsura, ¿no? La tonsura. Sí. Y después él es martirizado en Jalisco, junto con otros frailes al estar evangelizando, tiempo después, que no forman parte de sus compañeros mártires de los 12 apóstoles, pero son Fray Antonio de Cuellar, Juan de Calerol y Francisco de Lorenzo. Pues el siguiente, de izquierda a derecha arriba, Fray Luis de Fuensalida, fue el primero de todos en aprender el náhuatl, digamos que se le dio. Francisco de Soto se le ofrece ser el sucesor después cuando fallece Fray Juan de Zumárraga, primer obispo, y también lo rechaza. Nunca quiere negar el hábito franciscano. Pues Fray Juan de Suárez, en la parte inferior izquierda, él fue el guardián de Huejotzingo, que ahorita vamos a presentarlo. Huejotzingo es una de las ciudades que llegan a un acuerdo con Cortés antes de la conquista, de los que hacen alianzas para derrotar a los mexicas. Pues Fray Martín de la Coruña, él se gana el apodo del apóstol de Michoacán. Predicó después en Cuernavaca y en Michoacán y estuvo con el conocido como Tatabasco. Ahora bien, bueno, ellos son los 12. ¿De dónde parten? Pues parten de Extremadura. Este es un azulejo que está en ese convento donde salieron, que dice a estos muy dichosos y buenaventurados religiosos.
fundadores y evangelizadores de la fe en la Iglesia del Nuevo Mundo, que partieron del convento de San Francisco de Belvis de Monroy en el año de 1524, en la conversión, que eso es de las diosidencias, en el día de la conversión de San Pablo. ¿Qué día fue? Creo que es 25 de enero, el día de la conversión de San Sí, Pablo. Si me entonces, equivoco, sí. que alguien nos ayude. Qué Ahora, bien. llegan a San Juan de Ulúa el 13 de mayo de 1524. Otra diosidencia, como vos dices. Un 13 de mayo es otra diosidencia. Y este es un mural que está en Huejotzingo, este fresco, que pues está plasmado el recuerdo de la manera franciscana, majestuosa ante Dios, pero muy sencilla. Sí. Y están los 12. Ahora, ellos tienen que caminar, ¿qué cuánto será de Veracruz a México? Unos 300 kilómetros descalzos. Cuando llegan a la Ciudad de México, los recibe Hernán Cortés. Hernán Cortés es una persona muy de anuncio de las formas. ¿Qué quiero decir con esto? Hernán Cortés, aparte que era letrado, él era notario, un abogado de la Universidad de Salamanca. ¿Así? ¿Sí? Él siempre mostraba todo con gestos. Por ejemplo, cuando llega a Veracruz, lo primero que hace es poner una cruz en pie y arrodillarse ante la cruz. Y a los mensajeros de Moctezuma les sorprendió eso. Dice, ¿cómo se arrodilla ante un madero? Les llamó eso la atención. Ahora bien, cuando llega, imagínense la escena que está Cortés con pues, el séquito de todos los conquistadores, Pizarro, Pedro de Alvarado, Pánfilo de Narváez, Juan de Salamanca, Bernal Díaz del Castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y están ahí los indígenas. Llegan los franciscanos, se hinca, le quiere besar la mano a Martín de Valencia y dice no. Entonces le besa el hábito. Y todos los españoles lo siguen, de besar los hábitos de los franciscanos. ¿Qué está diciendo aquí Cortés? Dice, a ver, yo fui el conquistador, me consideran el poderoso, pero no. Ellos son los que traen la palabra de Dios. Qué bien, ¿no? Entonces, ver a Cortés y a todos los españoles arrodillados ante los franciscanos fue una imagen total para marcar que ellos eran los importantes, eran los mensajeros de Dios. Que eso es como la Edad Media, que ya se había perdido la Edad Media y ahora ellos la recuperan como en Trento, ¿no? Porque centro, ¿quién es? Dios. Primero la religión y después todo lo demás. Teocéntrico. Exactamente, tal cual. Ahora, estos 12 apóstoles, ¿cómo se ponen a chambear? Bueno, primero, como venía decía esta carta de envío, es que se dividieran. Entonces se dividen en 4 lugares. Tlaxcala, que aquí están las fotos de los conventos que se construyeron, Tlaxcala, Huejotzingo, Texcoco y Ciudad de México. Ellos hacen, cuando llegan, un retiro de 15 días, se encierran. Incluso involucran ya a Fray Pedro de Gante y frailes que ya estaban en América. Juan Díaz, por ejemplo, no. Juan Díaz estaba en Zempoala haciendo predicación y fue martirizado en Zempoala. No está registrado como un protomártir, ni hay registro de que se haya hecho algún proceso para él, pero que fue mártir de la evangelización. Ahora, se juntan en un retiro de 15 días para ver qué vamos a hacer y hacen la primera junta, que es la Junta Apostólica en la Nueva España, en 1524.
Y después van a seguir con otras juntas que les van a llamar las juntas eclesiásticas, una en 1532, 36, 37, 39. Se van haciendo ya las juntas de organización. Ahora, ¿cómo trabajar? Estos son un ejemplo. Por ejemplo, esta es la capilla Capilla Real de Indios en Tlaxcala. Es una explanada para empezar a evangelizar, y este es el caso de la Capilla Real o de los Naturales de Cholula, que es tipo como la Mezquita de Córdoba, de 49 bóvedas, o lo hacían afuera. Ahora bien, no era sencillo. Entonces, tenían que ir juntando y empezar a trabajar. Un paréntesis aquí. Este esquema que sale de la bula papal que ya mencionamos y de hacer este estilo de evangelización, después se repite en el Perú, después de que Pizarro conquista Perú, se vuelve a repetir este esquema de trabajo, y también en Filipinas. Ahora bien, vamos a entrar aquí un tema bastante difícil de cómo hacerlo y por qué. Fueron 11 señoríos a conquistar con 11 familias de idiomas. Ya hablo de una conquista, ya hablando el tema en un término de la conquista evangélica. Esa es la auténtica conquista de la Nueva España. Estos 11 señoríos, reinos o repúblicas, estamos hablando primero del Imperio Mexica, Michoacán, la Mixteca, los zapotecos, los mayas, los de Tlacopan, Alcohuacán, Cholula, Huejotzingo, señorío de Mestitlán y lo que era la República de Tlaxcala. De aquí salen 11 familias de idiomas. Entonces, pero esas 11 familias de idiomas, hay 51 clasificados y dialectos o derivados y 61 que se perdieron. Es decir, imagínense cómo se derivan estos idiomas y dialectos. Pensemos, por ejemplo, que del español deriva, o el portugués derivan del latín, o el francés. Pues esto también se repite en América, ¿no? Del mixteco se pueden derivar algunos dialectos, o sea, no se hablaba todos mixteco perfectamente, sino algunos dialectos. Entonces nos estamos enfrentando a un tema realmente durísimo y difícil: cómo trabajar con los indígenas con tantas lenguas, con tantos idiomas. Entonces les ocurre, por ejemplo, esto es una maravilla, por ejemplo, de los dibujos. Este es el Padre Nuestro, dibujado por los frailes. Padre Nuestro que estás en el cielo. Que ahí están los dibujos, de una manera lo representaban, buscando cómo representaban ellos los jeroglíficos periódicos a dibujo. Padre Nuestro que estás en el cielo, en náhuatl es Totatzine Ilhuicac Mitztica. Pero imagínense a los frailes haciendo este trabajo para evangelizar. Y hay un fraile que llega en 1528, que lo mandaron, que se llama Fray Jacobo de Testera, amigo de Antonio de Ciudad Rodrigo, uno de los 12 apóstoles. Le escribe y dice: oye, vente para acá. Fray Jacobo de Testera, muy allegado a Carlos V, y era muy famoso por su elocuencia y manera de predicar hacia los niños. Era muy hábil, por eso lo envían. Y de ahí viene el catecismo testeriano. Por ejemplo, es un pedazo de lo que es el Ave María a través de los dibujos. Él era muy hábil, pues con la tinta. Pero vamos, lo que quiero aquí plasmar es todos los retos y habilidades que tenían que desarrollar para lograr
para lograr evangelizar. Ahora, ¿a qué se enfrentaban? Y aquí voy a hacer un paréntesis cultural. Sí. Cuando llega Cortés a la Gran Tenochtitlan, ya sabía de los sacrificios humanos, pero ¿a qué se enfrenta? Para que entendamos lo que era la cultura. O sea, era un sistema teocrático. Ellos entendían su religión, que la subsistencia del cosmos, de los ciclos de la naturaleza, la agricultura, tenía que haber un sacrificio de sangre para alimentar a los dioses. Entonces, Zumárraga es el más conservador de todos, Fray Juan de Zumárraga, y él expone que había 20,000 sacrificios al año. Pero obviamente los mexicas los tomaban de otras civilizaciones, de los tlaxcaltecas, huejotzingas, cholucos, de donde fuera. Andrés de Tapa y Gonzalo de Umbría contaron en el Templo Mayor, cuando estaba en Tenochtitlan, 136,000 cráneos de sacrificios humanos. A la flauta. Entonces, incluso hay un manuscrito, que es el manuscrito de Durán, que define el 1487, cuando se inaugura el Templo Mayor, años antes del descubrimiento de América, que hicieron una serie de sacrificios en 4 días de alrededor de 80,000 sacrificios. O sea, unos sacrificios en la Gran Tenochtitlan que hacía el Tlatoani, que es decir, el emperador, otros en Texcoco, otros en Tacuba y otros en la Piedra del Sol. Cuando se casaba el señor, en este caso en Tenochtitlan, el Tlatoani, lo sustituyó un sacerdote. O sea, estaban mate y mate y mate sacrificados de otros pueblos, les sacaban el corazón y aparte se los comían. También hay que entender eso. Sí, sí. O un ejemplo para el mes de Tlaloc, ¿no? De la fertilidad. Tomaban niños y los sacrificaban. Es decir, era un tema, realmente una cultura sumamente sangrienta, cosa que después se quiere tapar o nos piden que respetemos, pero es algo que causó error a los españoles. La sangre se guardaba en jícaras y con esa barnizaban muros de los templos. Era una cuestión tremenda. Obviamente las clases altas, ¿qué hacían? Llegaban a tener hasta 200 mujeres, arrebataban mujeres a otras poblaciones, había embriaguez, las prostituían. O sea, sí hay que describir un poco, no tanto de pisotear, también tenían cosas muy buenas, pero describir a qué se estaban enfrentando. Ahora, por eso también ver esta urgencia de Cortés de decirle al emperador, oye, necesito apoyo, ¿no? Para hacer un cambio drástico en esto. Ahora, ¿qué similitudes había con respecto a nuestra fe? ¿Sí hacían un bautizo con agua? Ellos sí buscaban una purificación de los pecados, pero ellos a veces tomaban la piel de la víctima y se la ponían como si fuera un traje. Obviamente es muy dramático, pero hacían sus purificaciones y, por supuesto, comer la carne de la víctima. ¿Qué significa esto? En la evangelización es decirles, ya no necesitas más víctima. Ya hubo una víctima que todo te lo dio gratis. Exactamente. Claro. Cristo en la cruz ya dio la sangre, ya no necesitas más sangre. Es decir, había caminos. Digamos, me recuerda esto a la carta de San Pablo a los Efesios, que les dice, veo que son un pueblo muy religioso, pero les voy a mostrar la verdad. Esto es lo que hacen los 12 apóstoles franciscanos, ¿no? Claro. Ahora, en algún momento hay que entender que también hubo enfermedades, viruela negra, muchísima gente falleció, sobre todo en Valle de México. Virrey de Mendoza, que ya es posterior, en algún momento escribe, en el mundo no se ha descubierto generación de gente más dispuesta y aparejada para salvar sus armas
que los indios de la Nueva España. Cualidades favorables para hacer vida cristiana y agradar a Dios. Son pacíficos, simples o cándidos, humildes, no saben decir no y son de una paciencia increíble. Es decir, hay otro perfil también de esta clase, digamos, privilegiada, sangrienta, contra este pueblo que fue sometido, pero que era noble. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso Sí, fue muy dócil a esta gran evangelización. Ahora bien, ya que hubo esta bula que ya describí el por qué y cómo actuaban, llega Fray Juan de Zumárraga 1528 y después ya en 1530 es nombrado obispo. Ya estaban los dominicos también, los franciscanos y dominicos entregan todo, hablando ya de una administración apostólica, a Fray Juan de Zumárraga, al nuevo obispo. Es decir, entra en este orden episcopal, por llamarlo de alguna manera. Continuando con los trabajos que tenían que hacer y que ya los dejé en mucha imaginación de qué harían ustedes si hubieran estado en el papel de estos franciscanos, que realmente fueron, iba a decir héroes, pero no, fueron unos santos claro, y son los padres de la evangelización de América. así es, los padres. Nos ponen y nos dicen, oye, es que obligaron a aprender el español. Hay una carta de Fray Juan de Zumárraga que manda a España y dice, a mí no me vuelven a enviar a nadie que no esté dispuesto a aprender las lenguas de América. Claro. Porque para evangelizar hay que aprender las lenguas. O sea, se salvaguardan las lenguas. Incluso se publica el primer libro de gramática náhuatl, Fray Andrés de Olmos, en 1547. Y esta es una lista de estos trabajos. Fray Andrés de Olmos, 1547, que se titula como El arte de la lengua mexica. Fray Domingo de Vico, 1555, vocabulario en lengua cachiquel, quiché y sutujil. Fray Maturino Gilberti, 1558, arte de la lengua de Michoacán o Mechoacán, y también publica en el siguiente año el vocabulario en esta lengua. Fray Domingo de Santo Tomás, 1560, gramática o arte de la lengua general de los Qué interesante. de Perú. Fray Alonso de Molina publica en el 71 arte de la lengua mexicana. Alonso de Urbano en el 71 arte breve de la lengua otomí y vocabulario trilingüe. Otomí es al norte de México, una población muy, muy noble, pero también brava, pero muy conversa. Alonso de Urbano en el 1571, vocabulario de la lengua tzetzal. Juan de la Cruz, 1571, doctrina cristiana en la lengua huasteca. La huasteca es, digamos, el final de la Sierra Madre Oriental. Es una zona muy montañosa. Juan de Córdoba, lengua zapoteca. Es decir, aquí lo que quiero plasmar es que el trabajo de los frailes en aprender las lenguas, traducir para evangelizar, fue una cosa impresionante. Ciclopia se puede decir, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo llegaron? Aquí una disculpa porque sí se movió en la publicación por el tamaño de las letras, pero bueno, aquí para plasmar un poquito y resumiendo, de las órdenes religiosas siglo XVI, franciscanos llegan en el 24, dominicos ya de manera oficial, aunque habían llegado otros, dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1542 y los carmelitas en 1585, y se iban repartiendo algunas zonas y después se fueron mezclando en ciudades. Por ejemplo, los dominicos se fueron de una manera muy importante hacia Oaxaca,
etcétera, etcétera. Ahora, hay otro ángulo que quiero plasmar más allá de los 12 apóstoles, porque inicié hablando de Isabel, la católica. Y que Perdón, querido Juan Carlos, antes de que pases a ese otro ángulo, me estoy acordando que importante lo de la lengua, ¿no? Por eso el enemigo satánico de siempre, que ahora han pervertido la lengua española justamente porque saben que a través de la lengua se pervierte también en los pueblos cuando se usa al revés, ¿no? Por supuesto, como ahora. Por supuesto. Pero es importante decir que sí se buscó preservar, incluso sigue el náhuatl. Hay muchos dialectos que se han perdido, por supuesto, pero el otomí todavía existe, el náhuatl. Incluso en Yucatán, en el sureste, la gente es bilingüe. Incluso hay empresas en zonas, por ejemplo, empresas de paquetería, que para poder trabajar ahí en el servicio de entrega, tienes que hablar maya, porque va a poblaciones que se habla el maya. ¿Sí me explico? Sí, sí. Estoy hablando hoy, 2023. Sí, ¿no? Nosotros tenemos también la primera evangelización, los misioneros aprendieron la quichua, como le dicen acá en Santiago, el quichua. Okay. En realidad es el quechua, pero hicieron catecismos maravillosos. Lástima que no la tenemos, ha fallecido la gran investigadora y arqueóloga que descubrió la primera cruz en una obra de arte que hicieron los indios de Matará, en Santiago del Estero, que fue la madre de ciudades, la señora Amalia Gramajo, que un día me gustaría hacer con los hijos un programa, ya que ellos han investigado ese tema de la primera evangelización acá en Argentina. Bueno, continúa. Valdría la pena. Pues ya para cerrar por el tiempo, y nuevamente una disculpa por la situación del Internet en México, pero bueno. Perdón, podés seguir un poquito más, porque Okay. yo tengo permiso para seguir un poquito más. Ok. De allá arriba. Sí. Ok. Bueno, sí. Yo inicié hablando del testamento de la hoy sierva de Dios Isabel la Católica, que influye en ese punto 11, por un lado, que es la primera carta de los derechos humanos, entonces influye de manera importante. Uno, en este documento del Papa que le dice, sí, tienes estas tierras, pero ve y evangeliza. Y en el carácter de lo que era Isabel, yo entiendo que sin que se lo hubieran dicho, lo hubiera hecho, por supuesto. Entendiendo que ella siempre tuvo, hay que entender este espíritu de lo que era el reino de Castilla. Era un espíritu, si vemos lo que vivió esa España de reconquista. ¿Qué significa? Es expulsar a los moros o convertirlos. Es decir, esta llegada de los españoles a América con esa experiencia, comparado con cualquier otro país o reino de la Europa de esa época, España tenía un chip distinto de los otros países. Porque había muchos países que lo único que buscaron fue riqueza y dominio, que hay ejemplos muy claros como Inglaterra y otros países. Piratas. Y exterminio, piratas. Nosotros. Correcto. Pero España tenía, Dios sabe qué hacer y cómo hacerlo. Entonces entendamos ese chip del español, aunque sea yo insistente en esto. Era de conquistar y convertir. Claro. Cuando llegan a América, ellos llegan con ese chip. Cortés tenía ese perfil. Voy a conquistar, pero también voy a convertir. Y todos tenían esta idea. Muy plasmada y muy presente que tenía la reina Isabel, sierva de Dios. Y esto lo hereda Francisco de Vitoria, este dominico de la Universidad de Salamanca, que se considera con esta herencia de Isabel el padre de los derechos humanos y del derecho internacional. Ahora bien, él tiene un alumno muy importante en la Universidad de Salamanca que se llama, hoy venerable también, Vasco de Quiroga, conocido con mucho cariño en Michoacán como Tata Vasco. Él llega en 1531 para sustituir lo que fue la Real Audiencia, porque la primera Real Audiencia de la Nueva España
todo esto que hablan de leyenda negra, hay cosas que es verdad en cuanto al maltrato. Zumárraga informa, incluso dicen que mandan la carta oculta en un barco, que escondida para que no se la tiraran. Inmediatamente hay una reacción de la corona y Nuño, que había sido el presidente de la Real, o que presidía la Real Audiencia, él queda en prisión preventiva en Madrid y muere en prisión preventiva. Y los otros son presados en México. Hay que entender eso. Vasco Esquiroga es de los nuevos que llegan a la Real Audiencia, funda el Hospital de Santa Fe en México y es enviado a Michoacán, que incluso ahí lo mencioné, la lengua Michoacán, y crea algo que es digno de ser estudiado para cualquier empresa, cualquier universidad hoy en día, de lo que es un desarrollo empresarial. Así vos que sos empresario. Es que él no era sacerdote. Ajá. Después sí se hace sacerdote y el primer obispo de Michoacán. Pero él empieza a generar en Michoacán las primeras comunidades, pero son comunidades, de acuerdo a cada poblado, con los principios de vida cristiana, familia, trabajo y participación social. Haz de cuenta que estoy hablando de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, inspirada en Rerum Novarum de León XIII. Pero aquí estamos hablando del siglo XVI. Y él busca que haya una vida digna y creatividad, que todos los pueblos sean autosuficientes en alimentos, producción, que hubiera intercambio de nuevas formas de trabajo, aprendizajes, generador de empleos. Entonces se generan en Michoacán comunidades y es Pátzcuaro, aprendan a hacer redes de pescar para hacer la pesca en estos lagos. En Paracho, Michoacán, vamos a hacer artesanías, pero guitarras porque había buena madera. Hoy en día en México las guitarras de Paracho son muy famosas y hasta lo compran muchos extranjeros y se exportan. Santa Clara del Cobre, una zona de mucho cobre, vamos a hacer herramientas, utensilios, etcétera, etcétera. Genera unas comunidades indígenas y es un detonador de una riqueza sumamente importante en esa zona. Es decir, Francisco de Victoria es el intelectual de los derechos humanos y Vasco de Quiroga, o Tata Vasco, es vamos a decirlo así, el operador. Es una gran mancuerna que marca una pauta muy clara de lo que fue la real evangelización de América. Situaciones que, así como la experiencia en la evangelización de los 12 apóstoles franciscanos se repite en Filipinas y Perú, pues este aprendizaje de Tata Vasco pues se repite en zonas como hoy California, con el Padre Quino, o en Tamaulipas con Betanzos, en distintas zonas. Es decir, este esquema de establecer el reino de Cristo sí se estaba plasmando en la Nueva España. O sea, es una manera de cerrar y enmarcar lo que fue el inicio de la evangelización de América, que marca la pauta, que es importante subrayarlo. 13 de mayo de 1524 con los 12 apóstoles franciscanos. ¿Sí? Pues bueno, pues muchas gracias por escucharme, por atenderme. Y una disculpa por las inclemencias del internet, pero bueno, yo quería plasmar pues quiénes fueron y cómo se fue originando pues toda esta gran experiencia en América, que es para estudiar N. Como que nos hemos quedado con las ganas de escuchar más, porque, como te decía yo, tengo más tiempo, porque es tan importante esto que has dicho, porque es semilla que después se desarrolló en toda América. Estos hombres, ¿no? Sembraron, como dijiste, la semilla de mostaza en todos los órdenes, porque España católica era integral. Es decir, lo primero la fe, lo primero evangelizar. Pero fue remar contracorriente.
totalmente. Y sin embargo convirtieron realmente a los indios, porque primero ellos, estoy acordándome de lo que acabas de hablar vos, Juan Carlos, tenían una vida santa. Una de las cosas que dijiste es que se reunían, ellos siempre se reunían justamente se reunían para no estar muy lejos, y eso es importante para los sacerdotes, por ejemplo. Los sacerdotes también tenemos que estar siempre más o menos cercanos para no perder la comunidad, que eso hace a la santidad, porque hay del solo, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Hay del solo. Y también la Biblia lo dice primero. Pero además de eso, la santidad, el testimonio de la pobreza, es importante para los sacerdotes, que no nos olvidemos de eso, la pobreza. Después el hábito, la sotana, que es predicar continuamente, como decía San Francisco de Asís, ¿no? Hablando de los franciscanos, ¿no? ¿Sí? Voy a salir a predicar, le dice a su hermana, y salen caminando y no dicen una sola palabra. ¿Y dónde hemos predicado, querido Padre Francisco? Con el hábito, le dice, algo así, me acuerdo. Sí. Que hoy en día, bien. La lista de testimonios, ahorita que te escuchaba, me acordé, por ejemplo, un fraile que conocido con mucho cariño en el estado de Hidalgo como el padre Tembleque. Él llegó a una comunidad, una zona en Hidalgo, lo que ahorita se conoce como, bueno, antiguamente también como Apan. ¿Qué pasa en Apan, Hidalgo? Uh-huh. Entendamos que los indígenas no tenían estos sistemas tan complejos heredados en una España desde Roma. Sí. ¿Qué pasa con estos sistemas? ¿Cómo regar y cómo hacer tierras más fértiles? Y aquí sigue en pie, que es patrimonio de la humanidad, un acueducto que se llama el acueducto del Padre Tembleque. Es un acueducto, te das de cuenta que estás viendo el acueducto de Segovia, por ejemplo, en una estructura sobre un barranco. Pero ahí uno ve un pedazo que a lo mejor mide 500 metros, pero es un acueducto de 47, 48 kilómetros, con un desnivel de 50 metros, que se considera la obra de ingeniería más importante de la humanidad en el siglo XVI. ¿Sí? Qué bárbaro. Y él pide apoyo para hacerlo, nadie lo apoya, y los indígenas lo apoyan, y junto con los indígenas hace esta obra, este fraile. Es decir, esta voluntad de los frailes de ayudar a las comunidades, no solo es de Tatabasco, es de muchos, y hacen unas obras de infraestructura, de enseñanza. En las comunidades se enseñaba no solo la evangelización en Capilla de Indios, como las mostré, se les enseñaba alfarería heredada de los árabes, transmitida por los españoles. Aquí en Puebla, por ejemplo, es la talavera poblana, es muy reconocida, marquetería, que es tallado en muebles, talabatería, el manejo de la piel, el manejo del ganado. No existía el ganado en América, hay que entenderlo. Los cochinos, las reses, gallinas, de todo lo que es la creación de animales de granja, etcétera, no existía. Entonces, hay que entender que lo que hicieron fue una revolución tecnológica. Es como ahorita llegar a una sierra perdida donde no tienen agua, y uno llega, instala celdas solares, pone una bomba de agua, la saca de un río, la sube a donde hay una población y empiezan a tener el servicio de agua para riego y lo que quieras. Por supuesto que cambias la vida de la gente. Ahora entendamos, en el siglo XVI, el estilo de vida de los indígenas y lo que traen los frailes, que era lo mejor que había en España, sí, para revolucionar en la arquitectura, ganadería, agricultura y todo lo que ya mencioné. Fue en su momento una revolución industrial en América.
Fue impresionante. Ahora, sí, sí hay que aclarar que también se toman cosas, porque, oye, ¿no vas a decir algo bueno de los indígenas? Sí, por ejemplo, cuestión de herbolaria, se hace un tratado de herbolaria de todas las plantas y la medicina que había aquí, y se lleva a España muchas plantas medicinales y que hoy en día son vigentes. Después sí que yo las tomo y se ayuda. Entonces, sí, por ejemplo, hay una aquí que se llama hierba de sapo, que es una hierba para bajar el colesterol y te lo baja de manera natural, por ejemplo, Sí, ¿no? ahí está. Entonces, es decir, no, y es un catálogo impresionante, que es el aprendizaje prehispánico que sí se lleva a España. Claro, Es decir, es una combinación de talentos y tú hablabas, bueno, de este reconocimiento y mestizaje. Bueno, en España se reconoce, por ejemplo, y hoy en día existen los descendientes a los condes de Moctezuma. Sí, están en España. Y hasta Juárez frenó esto, pero a ellos se les pagaba renta a los descendientes de Moctezuma, las rentas por ocupar el territorio del Imperio Mexica. Y se los claro. pagaba la corona, ¿no? O sea, hay muchos detalles contra la leyenda negra que obviamente se ponen en el olvido, porque Claro, entendamos algo de lo que dije cuando inicié. Atacar a España, que atacar a la iglesia, claro. una base para ir en contra de lo que es las raíces de lo que es Hispanoamérica. Es que siempre la iglesia es el catejón, como se dice, el obstáculo que Por hay que supuesto. atacar, porque no Exactamente. atacaron a los otros, siempre es la iglesia católica el objeto del odio del enemigo. Por eso se ataca con la leyenda negra, los negros leyendistas atacan a la iglesia en el fondo. ¿Sí? No, y si queremos ver las riquezas reales, pues bueno, pongamos a pensar, y creo que lo comenté en otra ocasión, es que ciudades patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por su arquitectura, belleza, y que sí es un valor profundo en la construcción, es decir, sí Sí, son de piedra, todas están en Hispanoamérica. No hay sí. no hay ni una de otras colonias de otros países. Querido Juan Carlos, tenemos que hacer tantos programas contigo porque No. tenemos que hacer muchos programas. Imagínate, hacer un programa sobre las leyes de Indias Sería interesante. o sobre el arte, por ejemplo. Bueno, pero claro, toda esta riqueza, que vos dijiste una parte nomás, pero es muchísima, viene del principio, de la semillita esa, que es la gracia de Dios. Que la gracia de Dios en realidad es como un hilo finito, pero por ese hilo finito pasa la vida divina. Y la vida divina todo lo transforma, porque es la gracia. Decimos en teología, la gracia de Dios es, al entrar en una naturaleza humana, si la naturaleza está enferma o corrompida, primero la cura y después la sana, o sea, la cura, la sana, y después la eleva, la perfecciona. O sea, al principio de esa semillita que es la gracia, hace milagros. Así como la Virgen María hizo brotar rosas donde no habían rosas, sino sequedad total, así hizo España, porque España tuvo el principio que vos dijiste fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. El principio divino. Sí, todo surge, y curiosamente, de estos papas que mencioné son de los atacados, ¿no? Los que hicieron bulas papales Claro. para la evangelización. Pero bueno, hay que entender y siempre subrayar, que es lo que me gusta poner, cuando vamos a hablar de la iglesia, que siempre parten las ideas, o sea, si hablamos de otra vez que hablé de los ACJ-meros, hablé de Rerum Novarum, pues aquí es también hablar de las bulas, es decir, Sí, sale del vicario de Cristo, claro. ¿no? De la iglesia. De la Santa Iglesia. Claro, de la Santa Iglesia Católica sin mancha ni arruga, siempre lo decimos los católicos, en lo esencial, porque en lo demás hay infinidad de santos y también hay pecadores como Judas, etcétera, pero está compuesta por esa Es cosa nuestra maravillosa, historia. Sí, sí. la historia. Sí, la ropa también se arruga, no pasa nada. ¿No? Claro, pero justamente la iglesia tiene eso que se llama matices, ¿no? Como la realidad.
La realidad tiene matices. Compuesta por hombres. Claro, pero prefiero ser realista y no idealista. Exacto. Sí. ¿No es cierto? Es Qué correcto. maravilla todo lo que me has dicho. Bueno, dentro de poco, Juan Carlos, vamos a ahora entrevistar a una hermana de nuestra congregación Esterazzi. Ella desde San Luis, provincia aquí de Argentina, nos va a hablar de uno de los descendientes mayores de la España católica o de México católico, podríamos decir. Okay. Una maravillosa monja, que no fue monja en realidad, fue laica, como los laicos que vos dijiste, y ahora es beata y debería ser santa. La beata Antuna, o la beata de los ejercicios. Antuna porque es Antonia Figueroa. Ok. Esta monja, o no era monja, perdón, pero andaba con el hábito terciario, después que de la expulsión de los jesuitas, se dedicó caminando a pie también, el testimonio de andar a pie con su carrito nada más, predicando ejercicios o armando ejercicios espirituales, y convirtió a cantidad de gente. Qué maravilla. Bueno, eso nos va a hablar la hermana el próximo programa. Pues encantado de escucharla y aprender. Sí, sí, gracias. Qué Tanto padre. que hay para aprender, porque es ciclopia la obra de España, pero todo viene de arriba, ¿no? Viene de España, México, los ejemplos que hemos ido viendo con Juan Carlos, ¿no? Los cristeros, qué maravilla, increíble. Uno se emociona realmente viendo todo eso, ¿no? Que nos ha traído Juan Carlos un reservorio no solamente cultural, sino religioso que mucha gente no conoce. Y bueno, tenemos que seguir, Juan Carlos, con este apostolado maravilloso, ¿no? Por supuesto. Bueno, te agradezco infinitamente, Juan Carlos. Vamos a rezarle a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Luján. También quiero agradecer, tenemos ahora a alguien que va a colaborar gratuitamente con esta empresa de la evangelización, que es nuestro programa. Se llama Emiliano Ríos. Él nos va a hacer los flyers que te hizo a vos, ese flyer bastante bueno, profesional. Desde ahora en adelante, bienvenido también, Emiliano, y agradecido por tu colaboración. Bueno, agradecemos nuevamente a Juan Carlos su excelente exposición. Agradecemos a la audiencia que nos está escuchando. Y pronto vamos a hacer también el próximo 14, después del 7, ahora miércoles 7, el amigo tuyo, Juan Carlos, el productor de una película, ¿no? Oscar Delgado. Ya está arreglado, ya está arreglado. A ver, contanos un poquito. Fabuloso. Se van a enamorar de él. Es un personaje... ¿Para qué les adelanto? Como dicen los juegos, ¿para qué lo espoleo? Pero es un hombre que a través de ser corresponsal de guerra entendió que hoy vivimos una batalla espiritual. Así es. Hemos vivido. Entonces, por eso hizo esta película. Hay que escucharlo. Realmente un personaje, una persona que para mí conocerla fue una bendición. Y sobre todo el compartir con él una visita a San Miguel del Milagro, donde se apareció en México San Miguel Arcángel. Entonces compartimos juntos, estuvimos en la misa. Para mí fue un regalo realmente sentarme junto a él y también mi esposa. Nos va a hablar de San Miguel Arcángel, este gran arcángel de Dios. Formidable. Y yo les debo una plática de la aparición de San Miguel del Milagro, de San Miguel Arcángel en México, en Tlaxcala, por supuesto, se las debo. No te olvides que vos lo primero que me mandaste de México fue eso, ¿te acuerdas? Es correcto, sí. Es que soy devoto de San Miguel y tengo que ser un vocero de San Miguel Arcángel porque Claro, hay que ser un vocero. Son los arcángeles los que nos protegen contra las garras del demonio. No, pues con lo que estamos viviendo hoy en día, él nos grita que lo utilicemos, pero hay que pedírselo. Exactamente. Estoy preparando ahora el final porque nos ha hecho un amigo que tengo en Buenos Aires, que no quieren que lo nombre, él me hizo todos los cierres también para tus programas, porque la verdad que están cada vez mejores los programas que has hecho vos con nosotros y te lo agradecemos nuevamente. No, el agradecido soy yo. Porque muy lindo, la verdad que... bueno, yo te propongo algo,
si vos quieres, te propongo que el próximo programa con este hombre, el productor, Oscar, Ok. el apellido no me sale. Oscar Delgado. Ah, Delgado, sí. Ahora sí, perdón. Bueno, que lo hagamos con vos también, ¿puede ser? Ah, no, bueno, yo encantado. Yo ¿Puede ser? feliz. Yo feliz, por supuesto. Oscar, no, Oscar es una persona. Qué grandioso. Y en una vez a la chinda también, pero no sé. Pues si se anota, bueno, encantado. Bueno, Podemos disfrutar mucho. va a estar muy bueno. Bueno, atención. Okay. Ahora entonces vamos a rezar primero una Ave María. Antes, ¿no es cierto? Perdón. Vamos a rezar una Ave María a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen nuestra patrona de Luján, que también dentro de poco el Padre Gonzalo desde Italia, es un sacerdote nuestro del Verbo Encarnado, nos va a hablar de los orígenes de la Virgen de Luján, del año también 1630. Maravilloso, algo para enamorarte también de la Virgen patrona nuestra. Seguro. Pero que vos sí. también nos vas a hablar de la Virgen de Guadalupe. Ay, ay, ay. Se me está poniendo la piel de gallina todo el tiempo. Es la misma, pero con otro traje. Claro. Decime si no estamos enamorados de nuestra querida madre. Claro bueno, que sí. Enloquecidamente. Exactamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A estos también santos franciscanos que dieron su vida por la evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ti, Juan Carlos, sobre toda la audiencia, de todos los mexicanos que nos escuchen también, y quede con ustedes. Bueno, Juan Carlos, gracias por todo, como siempre. No, al contrario, gracias por la invitación. Muy contento. Gracias, yo también, muy contento. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol!